Hablar de este patriarca tan importante, porque Abraham verdaderamente fue el inicio de todo lo que nosotros conocemos. Conocimos de Adán, conocimos de Noé, conocimos de todos estos patriarcas también, pero cuando Dios nuevamente quiso instituir algo y quiso llamar un pueblo para él, eso inició con Abraham, y de todo semilla que nació de Abraham somos nosotros aún hoy en día, amén. Quizás nosotros no salimos de sus lomos porque ninguno de nosotros somos judíos. Yo no creo que ninguno aquí es judío, pero sí somos la simiente espiritual de él, amén. Y Dios nos bendice, y es importante que entendamos esta historia, hermanos, porque si nosotros queremos obtener, si nosotros queremos caminar y recibir todas las bendiciones, necesitamos saber cuáles son y necesitamos saber cuándo fueron dadas, amén. Porque acordámonos que los que heredan, no heredan por algo que hicieron. Tú y yo, cuando heredamos algo de un antepasado, una herencia no viene porque nosotros no lo merecemos o porque hicimos algo muy bueno. Una herencia viene porque como somos nosotros herederos, automáticamente lo recibimos por el linaje de donde venimos. Amén. Entonces eso quiero que lo entendamos, porque aunque muchos de nosotros no sabemos cuál es, vamos a entender hoy cuáles son esas cosas para que cada día, ahora con ese conocimiento, tú y yo podamos juntamente declarar cuál es esa herencia. Y no solamente declararla, prepararnos para recibirla. Vamos a estar hablando acerca de la fe, porque Abraham fue el simbolismo de esa fe. Pero de la manera que lo voy a desarrollar es de esta manera. Yo quiero que pasemos por las diferentes etapas de Abraham, porque lo que yo quiero que cada uno de nosotros entendamos es que nuestra vida no se queda quieta en solamente una etapa. Nuestra vida no se dicta por solamente una etapa. Nuestro futuro, nuestro presente, no se dicta por solamente lo que pasó en nuestro pasado. Quiero que entendamos que cada etapa de nuestra vida es un paso más, el cual nosotros nos acercamos a la herencia, a la tierra prometida, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es un paso más cercano que nosotros damos para acercarnos a nuestro Dios, para estar en ese reino celestial. Entonces lo que yo quiero que cada uno de nosotros nos vayamos con en esta noche es que entendamos que si Abraham tuvo que pasar etapas para poder llegar a donde él tenía que llegar y para obtener esa promesa, tenemos que entender que nosotros también. Abraham fue el padre de la fe, pero él no fue el padre de la fe inmediatamente cuando él fue llamado. A él le tocó adquirir ese nombre. Así como cada uno de nosotros tenemos que adquirir eso también. Nosotros no podemos pensar que simplemente porque Dios nos llama hoy o nos da un llamado hoy o nos da una herencia, nos dice esto es tuyo, que ya automáticamente lo tengo, ya soy eso y ya voy a estar caminando en eso. No, tenemos que dar esos pasos así como hizo Abraham, y por eso fue que él pudo llegar a ser padre de la fe, porque en cada etapa de su vida él pudo ver la grandeza de Dios. En cada etapa de su vida su fe pudo aumentar. En cada etapa de su vida él pudo ver la mano de Dios ejecutándose dentro de él, dentro de su circunstancia, cada vez sacándolo de esas situaciones difíciles, cada vez mostrándose como Dios Todopoderoso, mostrándose como Jehová Jireh, mostrándose como el que es y quien será por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa? Pues tuvo que aumentar la fe de él. Quizás él en el momento que estaba pasando por lo que estaba pasando, él no lo vio como algo muy bueno, porque él pasó cosas muy fuertes. Pero cada vez que él perseveró y cada vez que él siguió a Dios y cada vez que él no dejó de obedecer y escuchar lo que Dios quería y seguir a Dios, en cada etapa que él daba, aunque no la entendía, su fe aumentaba. Hasta que un día su fe fue contada por justicia. Y eso es lo más lindo que hay. Eso es lo más lindo que hay, que él pudo agarrarse. Y por eso él pudo llevarse ese título del padre de la fe. Entonces vamos a estar viendo eso
Vamos a ver. Aquí tengo en la primera página. A Abraham se le fue dado el nombre el padre de la fe porque él creyó a Dios en todo su caminar desde el principio, cuando primero fue llamado, hasta sus últimos días, aún ante lo imposible. Vamos a estar viendo los puntos. ¿Quién fue Abraham? Su nombre. ¿De qué tierra o linaje era Abraham? ¿Quién fue su esposa? ¿Su descendencia cuál fue? Y sus hechos y legado. Vamos a estar viendo todas esas cosas. Ahora yo quiero empezar con el nombre de Abraham. ¿Qué es lo que significa? Porque yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que un nombre es muy significativo. Un nombre es lo que nos identifica. Un nombre es lo que nos da a nosotros una personalidad, una identidad. Abraham, cuando primero fue llamado, él no se llamaba Abraham, él se llamaba Abram. Nada más, Abram. Pero fue con el tiempo, con el caminar con Dios, que entonces Dios le dio su nombre Abraham. Y fue porque Dios lo quiso sacar de su parentela, lo quiso sacar de su linaje, lo quiso sacar de su tierra, porque Dios quería hacer algo nuevo en él. ¿Cuántas veces nosotros no estamos pasando por cosas y sentimos que nuestro mundo está al revés, que las cosas, hay cosas que se están dando por aquí, fuego por aquí, fuego por acá, dardos por aquí, dardos por acá? De repente tenemos que pararnos e ir aquí, cambiar nuestra vida, cambiar situaciones y lo vemos como algo malo, porque en ese momento tanta cosa, tanto cambio, tantas situaciones diferentes en nuestra vida causan en nosotros incomodidad, ¿sí o no? Seamos sinceros, ¿usted cree que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, porque de ahí era él, de ahí era su parentela? Yo quiero que entendamos, ustedes saben los que a mí me gusta enseñar, históricamente Abraham fue más o menos la 7ª o 8ª generación después de Noé. Acuérdese que antes de Noé se murió todos, menos Noé y su familia, y después de Noé fueron 7 o 8 generaciones más o menos después, donde vino Abraham. Pero ya en esas 7 y 8 generaciones se había pervertido la tierra ya, otra vez. En solo 7 y 8 generaciones. A los que les gusta la matemática, cada generación más o menos es de 35 a 40 años. Hagan la matemática, yo no soy buena en eso. No fue mucho tiempo desde Noé hasta Abraham, donde ya nuevamente se permitió, empezaron a adorar a dioses idólatras otra vez. Empezaron a hacer cosas pervertidas otra vez. Y Dios dijo, yo con esta parte no puedo trabajar. Abraham, yo te necesito sacar de en medio de ellos para hacer algo nuevo en ti. ¿Cuántas veces Dios nos quiere apartar de situaciones, apartar de personajes, apartar de diferentes cosas? Porque Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pero nosotros no vamos a poder entender eso hasta que Él no nos saque de esas situaciones, hasta que Él no nos saque de esas cosas a las cuales estamos acostumbradas. Él quiere sacarnos de todo eso para que Él pueda darnos a nosotros un renombre, para que Él pueda darnos a nosotros una nueva identidad, para que Él pueda empezar algo nuevo en nosotros, para que Él nos pueda dar nuestra herencia, nuestra heredad. Así Él tuvo que hacer con Abraham. Y ahí empezó el caminar de Él. Abraham se fue, pero Él no lo hizo plenamente. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó a su papito y se llevó a su sobrinito y se llevó a su mujer, que sí se tuvo que llevar. Pero no estaba supuesto a llevarse su papito ni a su sobrinito. Entonces, ¿qué pasó? Se extravió un ratico de lo que Dios quería hacer en él. Como muchos de nosotros muchas veces
queremos tratar de ayudar a Dios. Oh Dios, no, yo sé que tú me dijiste esto, pero yo creo que por aquí las cosas se van a dar mejorcitas. Y cogemos otros rumbos y tomamos otras decisiones que quizás nos parecen a nosotros. Pero lo único que hacen esas decisiones es causar que hayan pautas en nuestras vidas. Es causar que a veces hayan distracciones y que a veces se den otras cosas que no se deben de dar, porque no obedecimos plenamente lo que Dios nos quería decir. Él obedeció, se fue de Ur de los Caldeos, pero se llevó parentela con él y él no estaba supuesto. Estaba supuesto a dejar su tierra y su parentela y solamente caminar hacia donde Dios lo quería llevar. Amén. Y ahí podemos seguir viendo ahí que él duró un tiempito menguando, caminando. Podemos mirar en Génesis 12 y en Génesis 17. Podemos ver que ahí en esas diferentes historias habla acerca de eso. Que cuando Dios llamó a Abraham, entonces esa tierra estaba completamente pervertida. No había nada que se podía hacer ahí. Sígame, Abraham. Él siguió, pero hizo otra cosita que no debería. Abraham, ahí como ustedes pueden leer, era el primogénito de Terra. Terra era su padre. Desde un inicio, él pudo verdaderamente llevarse todo lo que Dios quería hacer en él, pero como les dije antes, no lo pudo hacer y no pudo ser prosperado en ese entonces de completo. Y quiero que vayamos a Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible eso? Que todas las familias de la tierra pueden ser benditas por un hombre. Es muy simple. Si a él se le fue dada la promesa de dar a luz a un hijo, del cual iba a ser benditas todas las familias de la tierra, significa simplemente que esa bendición tuvo que ir por el orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Significa que la línea tuvo que llegar a la línea de Jesús para que entonces todas las familias de la tierra puedan ser benditas. Porque por un hombre naturalmente no pueden ser benditas todas las familias de la tierra, pero por un ser celestial todopoderoso sí pueden ser. Si Él fue el primero que empezó la nueva raza de un nuevo pueblo, que se llamaría el pueblo Israel, y que entonces de ese pueblo Israel a quien se le dio toda la promesa, también se extendería esa bendición a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los que no son de sangre judaica, que no son hebreos, que no son naturalmente de la semilla de Abraham. Nosotros naturalmente no somos de la semilla de Abraham. Pero cuando después vino Jesús, Él entonces dijo: ahora me extiendo a los gentiles, ahora me extiendo a los demás. Entonces por eso es que no solamente fueron benditos los naturales en Abraham, sino nosotros también. Se extendió, significa que a través de la sangre de Cristo Jesús, es lo que significa en ese verso, todas las familias de la tierra son bendecidas.
Si nosotros lo recibimos, si nosotros somos parte de Él, nosotros significa que toda la herencia y toda la bendición que se le fue prometida a Abraham, ahora nosotros podemos participar de eso. Cuando ustedes leen la historia de Abraham, hagan la parte suya, porque si a través de Él fluye la bendición, a través de Él nosotros también la recibimos. Tenemos que entender estas cosas, pueblo de Dios, porque si nosotros no sabemos qué nos pertenece, ¿cómo vamos a obtenerlo? ¿Cómo vamos a disfrutar de aquello? Si a ti alguien te dice, si alguien te da una herencia, pero nunca te da aviso acerca de esa herencia, ¿cómo vas a poder beneficiar de ella? ¿Cómo la vas a poder ir a reclamar? No la puedes reclamar. La palabra de Dios dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Muchas veces nosotros estamos pereciendo, muchas veces nosotros no estamos recibiendo lo que nos pertenecen a nosotros porque nosotros no estamos en el conocimiento de Dios. Es muy necesario, pueblo, que nosotros podamos cada día entender de lo que Dios quiere para nosotros, de entender cuáles son esas promesas que Él quiere para cada uno de nosotros. Padre, continúa bendiciendo tu palabra. Sigamos leyendo. Y se fue en el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esa parte a mí me impactó. De 75 años. Muchas veces nosotros llegamos a los 30, 40, 50 años y decimos, ¿ya para qué sirvo? Ya mi vida se acabó. ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Me muero nada más. Ya no tengo más que hacer. Abraham apenas empezó su ministerio a esa edad. Es más, ni siquiera había empezado a tener hijos a esa edad. La vida de él no inició hasta cuando él cumplió 75 años. Así que nosotros no nos podemos desechar si somos muy niños, ni tampoco nos podemos desechar si somos mayor de edad. Porque nosotros no sabemos cuál es el propósito por el cual, quizás algunos de nosotros sí lo sabemos, pero no sabemos exactamente todos a veces qué es lo que Dios quiere. Y muchos llegamos a cierta edad y pensamos, ¿yo ya para qué? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Yo qué he hecho? Pues pídale al Señor que no es tarde. No fue tarde para Abraham. Abraham es uno de los hombres más reconocidos de la palabra de Dios. Y él no empezó su trabajo hasta que tuvo 75 años. Así que no te desprecies. Y no digas que no vales nada. Y no digas que su tiempo ya se acabó. Porque tú ni siquiera sabes que quizás ahora es el tiempo donde Dios te va a empezar a usar. Yo he conocido casos que personas muriéndose, aún en la muerte, han sido de más bendición porque han atraído algo, un mover, una administración, darse en medio de una funeraria. Nosotros no sabemos, hasta el último día que estemos en esta tierra o aún después de nuestra muerte, el impacto que podemos hacer para los que queden aquí. Por eso lo importante es aprovechar cada minuto, aprovecharlo porque nosotros no sabemos qué es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y si no lo sabes, pídale a Dios, pídale, hermanos, no perdamos más nuestro tiempo aquí en la tierra. Pídale a Dios, Dios, ¿para qué estoy aquí? Yo sé que yo no estoy aquí simplemente para ser una madre o simplemente para ser un padre o simplemente para ser una esposa o esposo. Yo sé que tú me trajiste aquí para algo. ¿Qué es ese algo, Señor? Muéstramelo. Muéstramelo, Padre, porque yo quiero cumplir el mandato por el cual tú me mandaste a esta tierra. Yo quiero que ustedes entiendan algo para que nos lo pongamos un poquito más, para que lo entendamos un poquito más. Piénsenlo de esta manera. Usted llegó a esta tierra. Al llegar a esta tierra, eso ya es un milagro. ¿Cuántos lo saben? Porque usted tuvo que batallar entre millones de pescaditos para llegar finalmente al útero de tu mamá. ¿Sí o no? Tú fuiste el ganador. ¿Cuántos lo ven así? Millones
Millones, no 1 millón, millones. Y tú fuiste diga, yo soy el ganador. Tú fuiste el ganador que llegó al útero de tu mamá. Tú fuiste, tú luchaste y llegaste hasta ahí. ¿Sí o no? Ok, hablemos con sinceridad aquí, es la verdad. ¿Cierto? Es un milagro que tú estés aquí en este momento. No es coincidencia que Dios te trajo para esta generación. No es coincidencia que Dios te trajo para este tiempo. No es coincidencia que llegaste a este país. No es coincidencia que entraste a una iglesia de pastores locos. No es coincidencia que tú estás aquí en esta noche. No es coincidencia. Tú estás aquí por algo. Dios te está preparando por algo. Dios está poniendo una semilla dentro de ti por algo. Está desarrollando una pasión en ti por algo. Pídale, Padre, ¿cuál es mi propósito? Aún los que vinieron un día y ya no están. Esas semillas fueron sembradas y un día darán fruto. Quizás no sea aquí, no importa. Porque el reino de los cielos es grande y la labor de nosotros es muy grande. Y este mundo es muy grande para contenerlo en una iglesia. Aún los que se han ido, Dios plantó algo, injertó algo en ellos. Y por un propósito estuvieron con nosotros un tiempo. Y en un día ese propósito llegará a luz. ¿Cuál es el tuyo? Pídale al Señor que Él te lo dirá. Él te lo manifestará si tú se lo pides, amén. Así que cuando yo leí eso y vi la edad de él, yo dije, wow, yo tengo que dejar de quejarme. Que ya no se me perdió el tiempo todavía me quedan unos años, amén. Para seguir laborando, para seguir trabajando en lo que Dios quiere para nosotros. Sigamos en el verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y así pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire qué lindo es el Señor. La tierra de Canaán, para los que saben, llegó a ser Israel. La tierra de Canaán era de los cananeos. Y esa tierra Abraham solo la pudo ver. Es más, mire qué lindo fue Dios. Él pudo vivir en la tierra. Quizás no se la había entregado todavía, pero él pudo aprovechar y comer del fruto de esa tierra antes de morir. Y esa tierra donde él estuvo, imagínese lo que es el vivir en una tierra, no tener ni un hijo, y que Dios le dice a él que vas a tener hijos como la arena del mar, van a vivir en esta tierra, después van a ser cautivos 400 años, y después de esos 400 años de esclavitud y cautividad, Dios los va a sacar de ahí. Todo esto se lo dio a Abraham. Me imagino que en la mente de Abraham, él decía en su mente: ¿cómo es posible esto si no tengo ni un hijo? Y me está hablando aquí de multitudes, de muchedumbres. Y después de esa cautividad de 400 años, van a salir de ahí y van a adquirir esta tierra donde tú estás. Imagínese eso, que alguien venga y te diga algo así. Eso para la mente humana no cabe. No cabe para nuestra mente pensar que Dios puede hacer algo así. Pero de igual manera, pueblo, yo quiero que entendamos esto. Que Dios nos pasa por etapas de nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos: ¿cómo es posible que yo voy a salir de aquí? ¿Cómo es posible que Dios va a cumplir lo que Él quiere para mi vida? Y uno empieza a mirar con estos ojos. Y estos ojos lo único que nos hacen es engañar.
Estos ojos lo único que nos hacen muchas veces es sentirnos mal, es sentirnos fracasados, es sentirnos que ya no hay más esperanza. Porque nosotros nos guiamos por esto, por los ojos, porque nosotros nos guiamos por nuestro escuchar, por nuestros sentidos. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Él es un Dios sobrenatural. Él es un Dios que dice, hablad y declarad las cosas que no ves como si ya fuesen. Él quiere que nosotros declaremos para que entonces podamos recibir. Él no quiere que nosotros miremos para después creer. Hay que creer para después recibir. Y de eso se trata este mensaje. Abraham tuvo que caminar cada paso de su vida sintiéndose impotente, sintiéndose que esto es una locura. Quizás yo estoy loco, estoy escuchando voces que me vienen en el monte, estoy escuchando voces que me vienen en un desierto. Quizás en un punto él quizás pensó que él estaba loco escuchando voces. ¿Cómo era que un hombre que no podía dar a luz en su vieja edad iba entonces a engendrar? Para cualquier persona eso es absurdo. Pero lo que Dios dice siempre lo cumple. Servimos a un Dios poderoso. Y Dios hace eso muchas veces. ¿Sabe para qué? Para avergonzar al sabio. Para decirnos, oh, ¿tú crees que te lo sabes todo? Oh, ¿tú crees que lo puedes hacer a tu manera? Pues desgástate haciéndolo a tu manera. Y cuando ya no tengas más solución o cuando ya no tengas más para dónde ir, yo te estoy aquí esperando para que mi mano esté sobre ti. Para que mi mano tome cargo de esta situación, para que tú veas que no es por tus fuerzas, sino por mi Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que no se trata de cuánto nosotros luchemos, trabajemos, hagamos, vayamos aquí, vayamos allá, intentemos acá, intentemos allá. Si Dios es el que lo hace y Él es el que multiplica y da el fruto a todo. Hay que creer en Él. De eso se trata. Aún en medio de lo que estamos pasando, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe y tenemos que seguir andando. ¿Vamos a fracasar? Oh, sí, muchas veces lo vamos a hacer. Yo le he fracasado muchas veces. Muchas veces mis ojos han dictado mi sentir. Pero yo sigo caminando. Yo sigo caminando. Yo sigo adelantando. Porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que si Él me dijo, si Él me prometió, si Él me habló, Él lo va a ejecutar. Porque quizás para nosotros es una palabra profética, pero para Dios simplemente es su palabra. Para nosotros quizás es una promesa, pero para Dios es su palabra. Es su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. La esposa de Abraham se llamaba Sara. Quiero continuar ahora con ella. ¿Por qué? Porque ella también jugó un papel muy importante. Que no solamente que Abraham ya estaba tardo en edad, sino que su esposa era estéril. Encima de ser estéril, también era una ancianita. Ay, para rematar. Y nosotros muchas veces nos quejamos por diferentes situaciones que a veces no son ni un porcentaje de imposible de lo que ellos estaban enfrentando. Entonces aquí es donde estamos nosotros yendo en las diferentes etapas de la vida de él. Ya él sale de su tierra, ahora está en la tierra de Canaán, está levantando sus tiendas, está levantando sus animales y él está haciendo pastoreando y haciendo sus cosas. Y Dios se le presenta y le da esta promesa. Y ahora, ¿él qué hace con esta promesa? ¿Cómo así, Dios? Si mi esposa también es una anciana. Y encima de ser anciana, ¿cómo me dices eso? Que encima de ser anciana toda la vida ya no pudo dar a luz. Y ahora me vas a decir que ahora, de la edad que tiene, va a dar a luz.
Imagínense lo que le pasaba por la mente a Abraham. Una cosa tras otra, y todas él las tuvo que pasar con fe. No te estoy diciendo que cada vez que Abraham lo hizo plenamente. No. Pero yo les voy a decir algo, lo hizo en obediencia. Y ahí es donde está. ¿Qué pasa cuando uno obedece? Significa que uno está tomando una acción. ¿Cierto? Para obedecer hay que tomar una acción. Si yo le digo, hermano Pablo, me haces el favor y me pasas esa pandereta, él primero va a escuchar y después él va a decidir si lo va a hacer. Y si él decide hacerlo, él va a ir a tomar esa pandereta y me lo va a traer. Él tiene que accionar para obedecer, ¿cierto? Abraham lo que hizo quizás le pareció absurdo. Uno no sabe qué le estaba pasando en la mente por cada una de estas pruebas que él pasó. Pero una cosa sí te digo, que sea que él creyó plenamente o creyó mitad de la vez, él todavía lo hizo. Significa que él obedeció. Así que en sus apuntes, muy importante, ¿qué es algo muy importante? Alineado con la fe es la obediencia. Es la obediencia. Las cosas que a veces Dios nos dice que hagamos van a ser absurdo a veces. Van a ser, ¿cómo así? Eso es ridículo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a hacer eso? No se trata de lo que tú y yo pensamos. Porque acordémonos de algo, que Dios es un Dios sobrenatural. Sobrenatural. Lo que se mueve en lo natural no tiene nada que ver con Él. Lo que en lo natural se dicta que debe de ser, Él se sobrepasa lo natural. Él es un Dios sobrenatural. Significa que no limitemos a Dios a lo que cabe en nuestra mente. No limitemos a Dios en lo que vemos o en lo que pensamos. No limitemos a Dios hasta donde apenas llega a nuestro alcance. Porque acordémonos, ese no es Dios, ese es nuestro alcance. Dios se sobrepasa nuestro alcance. Donde nosotros paramos, ahí es donde Dios empieza. Por eso él le decía a Pablo, bástate en mi gracia, bástate, bástate. ¿Por qué él decía eso? Porque en nuestra debilidad es donde encontramos más fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando estamos entre más débiles, cuando ya no tenemos dónde más ir, cuando estoy pegando en contra de esta pared porque ya no tengo dónde más ir, ahí es donde levantamos nuestra cabeza hacia los cielos. Ahí en el momento más bajo es donde más fuerte estamos, es donde más poder de Dios tenemos, porque ahí es donde tú y yo en lo natural cesamos y empezamos ahora a alcanzar a meter la mano en el ámbito espiritual. Y cuando empezamos a meter la mano en el ámbito espiritual, empezamos a alcanzar la mano de Dios, que es el que nos saca del lodo cenagoso, es el que nos saca de esa situación, es el que nos saca de esa imposibilidad y nos entra al todopoderoso, todo posible que es Dios nuestro Señor. Ahí es donde las cosas se empiezan a dar. No podemos limitar a nuestro Dios a lo que hay en nuestro bolsillo, a lo que hay en nuestro banco, aún lo que hay aquí en nuestra cabeza, porque Dios sobrepasa todas esas cosas. No le pongamos límite o constraint a nuestro Dios. Él es un Dios sin límites. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el quién es y quién será. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Para Él no hay límites y Él está en cualquier lugar donde tú te encuentres. Si nosotros seguimos el ejemplo de Abraham, caminar aunque él no entiende qué es lo que está haciendo, obediencia. Eso es lo que está demandando Dios de nosotros. Porque si nos guiamos por lo que nosotros pensamos o queremos, olvídese, ya llegamos a nuestro límite.
Porque ¿cuántos de nosotros muchas veces no queremos hacer nada sino tirarnos en una cama? Y muchas veces nos deprimimos que ni siquiera nos podemos levantar de ahí. Si nos dictamos por nuestros sentimientos, nunca vamos a adquirir la promesa de Dios para nuestra vida. Nunca vamos a poder llegar a esa tierra prometida a donde llegó Abraham. Y muchos piensan, no, cuando llegue a los cielos, ahí yo voy a obtenerlo. Ahí no solamente es donde Dios quiere que tú adquieras tu tierra prometida. Abraham disfrutó de ella aquí en la tierra de los vivientes y después continuó celebrando después de su muerte y su sepultura. No pensemos que este mundo simplemente es para nosotros sufrir, padecer, para que entonces después de que muramos podamos disfrutar. No recibamos eso ni le pasemos eso a nuestros hijos, de pensar que esta vida es solamente de lucha y de dolores, porque así no es. Dios quiere que nosotros disfrutemos y tengamos el gozo y la paz del Señor aquí en la tierra de los vivientes. Y después continuar de fiesta con nuestro Redentor. ¿Cuántos lo creen así, de esa manera? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Pues sigamos ahí. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. También ella se le cambió su nombre a Sara, después de que Dios le dio las diferentes promesas. Ella salió de esa tierra a los 65 años. Ahora, en lo natural nosotros vemos a una persona de 65 años y pensamos que quizás ya es una persona en la tercera edad. Pues Sara dice que era una tremenda mamacita. La palabra de Dios habla de que ella era una mamacita, que era hermosa, aún en esa edad. Así que las que nos pasamos de cierta edad, todavía no estamos destituidas. Todavía somos hermosas. Dice que Abraham tenía miedo cuando él estaba, porque él estaba de forastero, él estaba de peregrino y tenía que pasar de tierra en tierra. Y él se iba temblando porque tenía una esposa tan hermosa que aún de 65 años, él tenía miedo que al entrar a las tierras la iban a ver, iban a querer tomarla. Y así fue. Pero como él no quería que lo matasen, ahora yo les digo una cosa, si Dios te promete a ti algo y te dice que se va a dar, y te dice que vas a tener una herencia inmensa más que los granos de la tierra, y aún no has tenido un hijo, y Dios te lo prometió, ¿usted cree que usted se va a morir antes de que se dé eso? Pues él no le creyó, otra vez le falló. Así que yo quiero que entendamos, estamos hablando del padre de la fe, pero él todavía no había llegado a esa parte. Y quiero que lo entiendan, porque muchas veces nosotros nos damos duro y nos mortificamos y nos sentimos culpables, que por qué yo sigo en lo mismo, por qué yo sigo fracasando, por qué yo no avanzo, por qué yo sigo cayendo en esto. A Abraham también le pasó la misma cosa. Años tras años enfrentando situaciones tras situaciones. Aún en esta situación le pasó 2 veces. Con 2 reyes diferentes, uno del cual era Faraón, nada más y nada menos de Egipto, la nación más grande de ese entonces. Y llegar a esa tierra y le dijo a Sarai, que era Sarai en ese entonces, no diga que eres mi esposa, diga que eres mi hermana. Ahora, muchos decimos, ¿por qué él está mintiendo de esa manera? Pues para recostarnos un poquito y ayudar a Abraham, él no mintió de completo, porque Sara sí era su hermana, su media hermana. Entonces, ella en ese entonces se permitían esas cosas. Ahora en día no se permiten esas cosas, por favor. Pero en ese entonces, eso fue antes de los tiempos de los mandamientos. Entonces, en ese entonces, como todavía la tierra se tenía que multiplicar y fructificar, se permitían matrimonios entre parentela. Y por eso es que en ese entonces no salían con problemas genealógicos o en el ADN, ni problemas nada de eso.
hasta después de que se instituyó la ley, entonces ahí sí hubieron muchos problemitas. Pero antes de eso no había problema porque la tierra se tenía que popular. ¿Me entienden? Entonces obviamente se tenían que casar entre sí. Entonces ella era su media hermana, era de su parentela. Entonces él dijo, para que no me maten y te cojan a ti, di que eres mi hermana. Pues en las 2 veces que ella dijo eso, la tomaron cautivo y se la llevaron en ese entonces donde preparaban a las mujeres para que se la pudieran dar al rey. Y ambas veces donde ambos reyes, esos reinos quedaron con enfermedades y plagas y muertes y todo se estaba cayendo sobre ese pueblo, porque en ese entonces el respeto para la mujer de un hombre, y eso era cosa grave, que debe de ser aún ahora, pero no lo es. Pero en ese entonces se venía hasta con plagas y enfermedades si se cogía a la mujer de otro. Entonces Dios, aún en esa falta de fe de Abraham fue libertado. ¿Por qué? No alcanzaron a tocar a Sara. Ella pudo salir ambas veces porque los reyes reconocieron que al tomarla a ella causó problemas y entonces los echaron en las 2 veces. Lárguense de aquí, váyanse. Entonces eso es lo que pasó en esas 2 ocasiones y fueron libertados. Pero aún en eso, imagínate, él no creyendo. Pero después de la libertad de Dios en todo eso, otra vez la fe fue creciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones donde somos atacados, pasamos problemas, no le creemos a Dios, sin embargo Él nos saca de esa situación? A veces nos sentimos abochornados con Dios, ¿cierto? Porque no le creímos de un inicio. Nos sentimos, wow, Padre, yo porque otra vez no creí en ti. Pero aún en esa debilidad, Dios nos aumentó la fe, ¿sí o no? Esa fue otra fichita para la fe de Abraham. Y le fue aumentando esa fe. Otra lucha, otra situación, otra diferente cosa. Y eso continuó. Él salió de ahí, entonces ahora sí se fue a vivir nuevamente a Canaán. Y ahí se estuvo un tiempo. Pero en todo esto, Dios continuó haciendo en él las diferentes cosas que él quería hacer y aumentándole cada día más su fe. Su descendencia de Abraham, eso fue algo muy increíble, porque de ahí, del tomar su esposa, la sacó de esos lugares, llegó, me imagino que durante ese tiempo en Egipto agarró una sierva para su esposa, porque la sierva de Sara era egipcia. De Egipto. Entonces, me imagino que en ese entonces fue cuando él la tomó, en esa estadía en Egipto. Pero ahora entra la otra parte. ¿Qué pasa? Nuevamente la fe de Abraham fracasa. ¿Por qué? Dios le prometió un hijo. Su esposa era Sara. Obviamente, si le iba a dar a un hijo, iba a ser de parte de su esposa. Pero entonces, ¿qué pasa? Su esposa, como buena ayudante, como muchas de las veces que somos nosotras, que queremos estar ayudando, que queremos estar metiendo la mano, dando una opinión o diciendo cosas o metidas en cosas que no debemos, pues se metió Sarita por ahí. Y Sarita le dijo, toma a mi sierva y ten un hijo con ella. Y así se cumpla la promesa a nosotros. Pues ahora yo les digo una cosa, ¿qué esposo le va a decir no a que le entreguen una mujer más joven y más bonita? Mi esposo está alzando la mano en la parte de atrás, dice que tiene suficiente con una. Pues él no le iba a decir que no, él dijo, bienvenida, bienvenida, la tomó, ella concibió. Y entonces para que Sara se sintiera que estaba dando luz a ese hijo, puso a la sierva encima de ella e hizo como que se estaba pariendo en el momento que Agar estaba teniendo este hijo. Y esa era una práctica que se hacía en ese entonces. Si una mujer era estéril, cogían a sus siervas y las ponían ahí y era como si hubiesen dado a luz. Entonces esos hijos eran de ella, no de la que dio a luz, porque si usted tenía un siervo, todos los hijos que salían de ese siervo eran propiedad suya también.
Esa era de la manera que se hacía en ese entonces. Pero eso fue un problema desde el comienzo. Hubieron problemas con Agar y Sara y los celos que habían ahí, porque ella todavía no pudo. Tanto que Sara le hizo la vida imposible a Agar, y Agar se quiso ir y escapar y irse de ahí. Pero Dios hizo que ella regresase. Dios se le reveló, ella regresó y ella entonces pudo someterse. Pero aún ahí habían problemas, crió su hijo, y ya cuando su hijo llegó más o menos a los 13, 14 años, se llamaba Ismael, entonces se cumplió la promesa en Sara y ella pudo concebir un hijo en ese entonces. Pero continuaron los problemas, porque cuando nosotros metemos la mano donde no la debemos meter, van a haber consecuencias. No significa que lo que Dios quiere cumplir no se va a dar. Significa que quizás se tarde o quizás se vengan con complicaciones, pero esas complicaciones simplemente son consecuencias por nosotros meter la mano donde no la debemos meter. Intervenir donde no debemos de estar interviniendo, tratando de hacerle el trabajo a Dios que no deberíamos de estar haciendo. Entonces esa fue una consecuencia, al punto donde Abraham se dio cuenta. Sara le dijo, mande a su sierva fuera de aquí. Y Abraham al inicio no lo quiso hacer porque ese era su hijo, pero él entendió, Dios le reveló y le dijo que obedeciese, y así se tuvo que dar, lo mandó al oriente. Los hijos de Ismael son ahora todos los árabes, y por eso es que hay en esa enemistad hasta el día de hoy con los judíos y con los islámicos, los árabes. Por eso hay en esa enemistad aún hasta el día de hoy, porque ellos ambos vinieron de la línea de Abraham, pero los de Ismael fueron desechados, y entonces hay esa enemistad todavía hasta hoy. Siguen peleando y son hermanos y siguen peleando por ese acto de desobediencia de Sara. Imagínate eso, una decisión de ella tomar. Ahora se ven en la generación de nosotros las guerras que todavía se están dando por causa de eso. Se cumplió lo que Dios quiso hacer, pero las consecuencias todavía las estamos viendo hoy. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Se cumple lo que Dios prometió para nosotros, pero a veces venimos con consecuencias y problemas encima de ese gozo por causa de las decisiones que hemos hecho. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo que le obedece a Dios, que tiene fe en Dios, que no trate de hacer las cosas a nuestra manera, para que simplemente podamos obtener las promesas de Dios, obtener las bendiciones de Dios sin problemas encima de eso. Él quiere simplemente que gocemos de lo que Él tiene para nosotros. Y nosotros pensamos que, con cada cosa tengo que recibir un latigazo, o con cada cosa tengo que sufrir. No, así no lo instituyó Dios, pero por la desobediencia y la dureza del hombre, siempre estamos en tire y jale de la vida. Nos pasa algo bueno, pero por aquí estamos tratando de apagar un incendio. Si simplemente nos apegamos a Dios, Él va a permitir que nosotros podamos verdaderamente obtener de esas bendiciones de Él. Continuemos con la descendencia. Ya después de mucha peregrinación y de tomar a otra esposa en Egipto, y ya cuando establecieron de la tierra de donde iban a ir a Canaán, todo eso no paró ahí, porque como él se había llevado a Lot, ya cuando se resolvió lo de los hijos y tuvo a sus hijos y todo bien, ahora se encuentra con otro problema. Ahora se encuentra con el problema de su sobrino Lot. Dios no le dijo llévate a tu parentela, le dijo deja tu parentela. Ahora cuando finalmente iba a poder aprovechar de su tierra y de todo lo que él había ganado, ahora los problemas con su sobrino. ¿Por qué? Porque su sobrino estaba siendo bendecido, sus ganados estaban creciendo, los de Abraham estaban creciendo, eran peregrinos, no tenían su propia tierra, la tenían que compartir con los demás también. No había espacio. No había espacio. Hubiese habido espacio, pero no lo había. No lo había porque él nuevamente no hizo todo plenamente, desobedeció. Entonces, aunque él fue bendecido y prosperado, hubo ese problema. Y para que no se hiciera más grande, Dios le dijo a Lot, más bien escoge la tierra donde quieres ir.
Y él lo escogió en el valle del Jordán. Ay, tan dichoso él. Escogió donde fluía el río, donde todo estaba chévere, en el valle, donde las cosas son más chéveres y calmadas y hay abundancia y todo. Pero mire cómo es Dios, que aún en esas cosas que nosotros hacemos, en los actos de desobediencia, si amamos al Señor, todo obra para bien. ¿Qué pasó? Que aunque Él escogió quizás un lugar que verdaderamente no era tan bueno como era el valle del Jordán, Dios aún lo prosperó a él ahí. Se fue y entonces esas son las diferentes cosas que se dio. Pero él pudo ser bendecido. En todo esto, estos diferentes pasos, el cuales les estoy llevando, es para que entendamos que él desobedeció, pero fue bendecido. Él desobedeció, pero su fe creció. De ahí él pudo desarrollar, de ahí él pudo crecer, de ahí él pudo engendrar hijos, de ahí hasta él pudo ver que Isaac se mandó para que le trajeran una mujer para con que él se casase de su misma parentela. De ahí él pudo ver sus nietos crecer, él pudo ver ahora la promesa que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él entonces empezó a obedecer y a crecer. Se le fue contada por justo todo lo que él había hecho. Y entonces Dios se continuó revelando. Y en los Hechos podemos ver que después de que él empezó a engendrar y a tener sus hijos, ahí fue donde Dios entonces se le empezó a revelar de una manera tan maravillosa y se empezaron a dar las diferentes cosas. Empezó a adquirir todo lo que Dios quería para él. Pueden ir apuntando, podemos ir al otro. Pueden ir apuntando, pero si ustedes se leen de Génesis 12 en adelante, está toda la historia de él, muy linda, pero quería llevarlos a este punto para que nosotros analicemos en nuestras vidas cuáles son las etapas que nosotros hemos pasado. Quizás hemos quedado bien desinflados con muchas de las cosas que nosotros hemos pasado. Quizás hemos quedado sin aire. Pero si nosotros continuamos obedeciendo a Dios, Él va a hacer cosas hermosas. Después de que se vino el hijo de la promesa, Isaac, después Él tuvo que entregarlo, a sacrificarlo. ¿Cómo Él va a entregar de donde iba a venir la promesa? Hasta ahí Él obedeció. Le entregó y Dios le paró la mano para no matar a Isaac. Pero de ahí Él pudo ver que ahora Abraham verdaderamente estaba entregado. Entonces él pudo ver su hijo Isaac crecer, pudo ver que ahora sí se iba a dar la promesa. Y no solamente eso, Isaac da a luz y él puede ver que ahora Isaac tiene 12 hijos. 12. Y esos 12 serían las 12 tribus de Israel, que ahora sería esa gran nación. Ahora estaba empezando a ver la promesa ante sus ojos desarrollarse, para él poder ver eso antes de morir, para poder ver que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. De esos 12 hijos llegaron a ser una tribu, y de esa tribu llegaron a ser una nación. Porque Isaac tuvo 12 hijos, y entre los últimos, Isaac tuvo 2 gemelos, y de esos gemelos se le dio la herencia a Jacob, y Jacob fue el que tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos de Jacob se vino esa nación. Y se crecieron y se crecieron y se hicieron muy grandes pueblo, el pueblo de Israel. Y ahora nosotros el pueblo espiritual. La herencia es nuestra, las promesas son nuestras, pero nosotros tenemos que tomar esa determinación como hizo Abraham. El padre de la fe, Él nos dio ejemplo, Él nos mostró que Él luchó, que Él falleció, que muchas cosas Él no las hizo bien, pero Él no se dio por vencido. Él siguió luchando, Él siguió perseverando y Dios le contó por justo todos esos diferentes actos y le bendició. ¿Cuál fue su legado? El legado de Él fue el Mesías. Porque de esa línea, de esas 12 tribus, de la tribu de Judá, vino David, y de esa línea vino el Mesías Jesús.
y de ahí es donde ahora nosotros espiritualmente recibimos esas bendiciones. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.